Buenos días, estamos revisando en este segundo video entonces el modelo de prueba de transición en Historia y Ciencias Sociales. En esta oportunidad revisaremos desde la pregunta número 11 a la número 20, que forman parte del eje de formación ciudadana. Vamos a partir leyendo entonces la pregunta número 11, que dice así: las organizaciones no gubernamentales, ONGs, son instituciones sin fines de lucro que han jugado un rol importante en la promoción de la participación ciudadana, constituyéndose en espacios donde las personas pueden articular sus demandas, dar soluciones a problemáticas o incluso defender sus valores. En este contexto, ¿cuál es la principal contribución de estas organizaciones al fortalecimiento de la democracia en Chile? Alternativa A: influir en la modificación de las políticas públicas. B: velar por los intereses de los partidos políticos. C: obligar al Ejecutivo a modificar las leyes con fines económicos. D: aprobar los proyectos de los partidos políticos. Y E: sancionar el incumplimiento de los programas de gobierno. Vamos a subrayar entonces acá aquellos conceptos que son claves de esta pregunta. ONG, que las entendemos como estas organizaciones no gubernamentales que por lo general se configuran sin fines de lucro, que buscan la participación ciudadana que es contenido que vimos hace poquito en cuarto medio, que se puede dar tanto dentro del ámbito público como el ámbito privado más local, ¿ya? Más a nivel de barrio, de comunidades más cercanas, y en donde por lo general se busca la concreción de algún fin social particular, alguna demanda particular, alguna solución a alguna problemática, ya sea desde el punto de vista social o humanitario, ¿ya? Pueden haber ONGs que tengan a lo mejor mayor alcance territorial, pero a lo mejor alguna otra organización un poco más pequeña que es más a nivel local, pero en ambos casos el fin que justifica su organización, ya lo sabemos, tiene que ver con lograr la satisfacción o lograr el mejoramiento desde el punto de vista de algún tipo de demanda social para una comunidad determinada, ¿ya? Entonces vamos a revisar las alternativas, vamos a partir de abajo hacia arriba. Entonces la alternativa E dice sancionar el incumplimiento de los programas de gobierno. Ya las ONG no tienen esta función enjuiciadora, pudiéramos decir, que además pueda sancionar, ¿ya? Por lo tanto esa alternativa la deberíamos descartar. Aprobar los proyectos de los partidos políticos, ¿ya? Las ONG son organizaciones independientes en ese sentido, de todo tipo de organización, ya sea gubernamental como de partidos políticos. Por lo tanto, no corresponde, ¿ya? Obligar al Ejecutivo a modificar las leyes con fines económicos, ¿ya? De partida, el enunciado, este verbo en infinitivo, obligar, ya nos indica de manera dudosa que podría no ser una alternativa correcta, entendiendo que tenemos un Estado que se configura bajo tres poderes independientes uno de otro, por lo tanto no cabría que además una institución que no conforma parte de alguno de estos poderes, sino que es independiente, tuviera la facultad de obligar a algún poder del Estado a realizar algún cambio, sobre todo las leyes, ¿ya? Por lo tanto no corresponde. Velar por los intereses de los partidos políticos. Las ONG son instituciones sin fines de lucro y que funcionan y se organizan de manera independiente por un fin social. Por lo tanto, no debería estar dentro de sus orígenes el velar por partidos políticos, ¿ya? Y la alternativa A: influir en la modificación de las políticas públicas, o sea, levantando a lo mejor algún tipo de demanda en específico, no sé, por alguna ley, por ejemplo, con respecto a la salud, alguna ley que tenga que ver con el tránsito, por ejemplo, frente a casos emblemáticos que han ocurrido en nuestro país. Claro que sí, pueden influir, ¿ya? Dentro del ámbito comunicacional pudiera ser, o dentro del ámbito de posibles proyectos que se puedan entablar de parte del Estado, ¿ya? Entonces sí pueden tener influencia en la modificación de políticas públicas. El grado de influencia, si es directo o no, no aparece en la alternativa, por lo tanto, pudiera serlo, ¿ya? Pudiera ser de manera directa o no
y no es un requisito para discriminar esta alternativa, ¿ya? Entonces, pregunta número 11 es la alternativa A. La pregunta número 12 dice la participación ciudadana a nivel de base, como por ejemplo en las asambleas estudiantiles o vecinales, requiere informarse previamente. ¿Qué característica debe tener esta información para que sea un aporte a la participación ciudadana? Entonces vamos a subrayar aquí los conceptos claves: participación ciudadana de base, y lo vamos a entender como asambleas estudiantiles o vecinales. Siempre que exista este tipo de organizaciones para uno poder participar, que es lo que nos está diciendo el enunciado, de manera activa, uno requiere siempre poder informarse previamente, ¿ya? Entonces, ese tipo de información que uno recibe para poder ser partícipe de estas actividades comunitarias o vecinales debe ser: alternativa A, de carácter confidencial; B, debe originarse en la prensa escrita; C, debe estar orientada a los dirigentes; D, debe establecer jerarquías de opinión; y alternativa E, debe relacionarse con las decisiones a debatir. Entonces, la información que uno deberá tener acceso en este caso de estos tipos de organizaciones debe ser siempre confidencial. No, porque la idea es que entre más se difunda, mayor tipo de participación comunitaria puede haber. Por lo tanto, la confidencialidad no es un requisito, ¿ya? ¿Debe originarse en la prensa escrita? Sí, pero no necesariamente es la única vía, ¿ya? Puede haber otro tipo de medios por los cuales uno se informe y tenga acceso a la información. Por lo tanto, es una alternativa que no es 100% correcta. ¿Debe estar orientada a los dirigentes? No, no necesariamente, porque si volvemos a leer el enunciado, dice la participación ciudadana a nivel de base, como por ejemplo las asambleas estudiantiles o vecinales, requiere informarse previamente, ¿ya? Entonces, si uno va a asistir a una asamblea, no necesariamente solo los dirigentes deben tener acceso a esta información, porque si hay, por ejemplo, alguna votación, se requiere que todos los participantes estén activos con respecto a la información, ¿ya? Por lo tanto, entre más se distribuya la información a estas bases, va a ser mejor la participación que se pueda lograr. ¿Debe establecer jerarquías de opinión? No, porque eso implicaría que hay opiniones que son más válidas que otras, o sea que se discriminaría, y el principio de acción de estas organizaciones y de todas en general es que todos tenemos el mismo nivel de participación en cuanto a nuestra calidad de ciudadanos. Por lo tanto, no cabría esta opción, ¿ya? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el caso a lo mejor de una elección, no sé, de algún cargo como de alcalde o de presidente. Si existiera esta jerarquía de opinión, significaría que hay votos que valen más que otros, y en realidad eso no es así. En un estado que se dice democrático, una persona es un voto, un ciudadano es un voto, y nuestro voto es igual independiente de cuáles son nuestras condiciones externas como ciudadano que nosotros podamos tener. Y la información que nosotros podamos adquirir debe relacionarse con las decisiones a debatir. Claro que sí, ¿ya? Entonces la alternativa es la E. ¿Y por qué sí? ¿Ya? Porque en el fondo lo que nos está diciendo es, en la medida que uno participa dentro de una asamblea estudiantil o vecinal, lo que uno requiere para poder participar de manera activa en ellas es justamente recibir información, tener conocimiento de lo que se va a hablar en esas asambleas, para poder saber si es que hay alguna decisión que se va a llevar a cabo, para saber cuáles son las razones, cuáles son los puntos a favor o en contra, y votar de manera informada. ¿Puede uno recibir cualquier tipo y variable tipos de información con respecto a una asamblea estudiantil o vecinal? Claro que sí. Pero lo relevante de eso es que lo que nos debe interesar para participar activamente tiene que ser y tiene que tener relación con las decisiones, ¿ya? Con las decisiones que se van a tomar dentro de esta asamblea estudiantil o no, ¿ya? La pregunta número 13, respecto de los partidos políticos, ¿ya?
Dice así: los partidos políticos son actores relevantes para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática, ¿ya? En este contexto, ¿cuál es una de las principales funciones de los partidos políticos? Alternativa A: aprobar o rechazar las leyes que rigen el sistema político. Alternativa B: propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales. Alternativa C: plebiscitar sus propuestas ante la ciudadanía. Alternativa D: votar por los cambios al sistema electoral. Y alternativa E: conducir a la ciudadanía en las relaciones diplomáticas, ¿ya? La alternativa A dice aprobar o rechazar las leyes que rigen en el sistema político. ¿Quiénes aprueban o rechazan leyes? No necesariamente son los partidos políticos en sí, sino que son aquellos representantes que participan dentro del Congreso, ¿ya? Por lo tanto, no es una función directa de los partidos políticos, ¿ya? Sino que de diputados y senadores en el Congreso, ¿ya? Pero no del partido político en sí. Y de hecho se da en muchas ocasiones en que a veces se vota en bloque, ya hay una cierta cantidad de parlamentarios de un mismo partido político que se ponen de acuerdo y votan en bloque, todos a favor o en contra de alguna ley, pero puede ser que haya 15 parlamentarios de un partido político determinado, pero no se logran poner de acuerdo. Y hay 13 que votan a favor y 2 que votan en contra de aquellos 15. Por lo tanto, no es algo que dependa exclusivamente de los partidos políticos, ¿ya? Sino que no es función del partido político el aprobar o rechazar leyes, es función de los parlamentarios que pertenecen al Congreso. Hay algunos que pueden decirse que son autónomos o que no pertenezcan a algún partido político de mayor trascendencia o pertenecen a algún partido político nuevo, ¿ya? Propiciar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones estatales. Sí, podríamos decir que sí, porque en cierta medida los partidos políticos lo que hacen en el fondo es establecer sus lineamientos valóricos, sus lineamientos ideológicos, y en base a eso se van a relacionar de acuerdo a los intereses que tengan los ciudadanos con ellos, ya, o se van a tener mayores o menor cantidad de adherentes en cuanto a las propuestas que ellos a lo mejor puedan levantar y llevar a cabo. Y la idea es que estos partidos políticos van a jugar un rol preponderante en la medida que hayan elecciones de autoridades, y van a ser como este nexo con instituciones estatales para lograr a lo mejor la concreción de algún proyecto, o etcétera, ¿ya? Podría ser, vamos a dejarlo ahí en stand-by, ¿ya? La alternativa C dice plebiscitar sus propuestas ante la ciudadanía, ¿ya? Por lo general los partidos políticos se van adecuando a las demandas que surgen, y eso se ha visto de manera mucho más evidente en el último tiempo, a las demandas que surgen de parte de la ciudadanía, pero no necesariamente las llevan estas propuestas a plebiscito, ¿ya? Votar por los cambios al sistema electoral, ya no es función de los partidos políticos en sí, ¿ya? Sino que surge lo mismo que la alternativa A de parte de los parlamentarios, ¿ya? Y la alternativa E: conducir a la ciudadanía en las relaciones diplomáticas, ¿ya? Eso es función del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la B. Vamos a la pregunta número 14. Ya, acá hay un texto. Es importante siempre leer con calma cuando hay algún tipo de fuente dentro de las preguntas, porque por lo general la pregunta que viene después en el enunciado siempre tiene directa relación con la comprensión lectora, o con poder analizar o contrastar la información que el tipo de fuente que se nos presente puede entregar, ¿ya? Así que vamos a leerlo con calma. Pregunta 14. Justicia Vecinal es un programa desarrollado por el Ministerio de Justicia que busca acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios de una manera ágil, transparente y eficiente, bajo estándares modernos basados en las experiencias nacionales e internacionales,
El programa de justicia vecinal pone a disposición de las personas un modelo de atención que involucra a profesionales altamente calificados o calificadas en los siguientes mecanismos: mediación, arbitraje, derivaciones. ¿Ya? Esta es una fuente extraída del Ministerio, de la página web del Ministerio de Justicia del año 2015. Y el enunciado dice lo siguiente: el texto anterior describe un mecanismo de defensa de los derechos ciudadanos impulsado por el Ministerio de Justicia chileno en el año 2011. De acuerdo con la información presentada, ¿cuál es el objetivo que persigue este tipo de iniciativas? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que persigue este tipo de iniciativas? Que exista esta justicia vecinal. ¿Ya? Alternativa A: mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Alternativa B: resolver los conflictos penales en los tribunales vecinales. Alternativa C: favorecer la creación de tribunales compuestos por vecinos. Alternativa D: traspasar las causas civiles archivadas a este tipo de instancias. Y E: generar un vínculo entre jueces y los distintos actores sociales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo central? ¿Cuál es el objetivo último que persigue entonces la instauración de la justicia vecinal? Vamos a leer de nuevo con calma la fuente. ¿Ya? Justicia vecinal es un programa desarrollado por el Ministerio de Justicia que busca acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios. ¿Ya? Ahí podríamos decir que está más o menos el eje central de esta fuente. ¿Ya? De una manera ágil, transparente y eficiente, o sea, cómo lo lleva a cabo, bajo estándares modernos basados en experiencias nacionales e internacionales. O sea, está este sistema de justicia vecinal que al parecer el Estado, el gobierno se fijó en experiencias de otros países para agilizar un poco y hacer más transparente esta justicia en cuestiones que son más bien locales, ¿ya? Bajo estándares modernos basados en experiencias internacionales. El programa de justicia vecinal pone a disposición de las personas un modelo de atención que involucra a profesionales altamente calificados para mediar, poder arbitrar y derivar, dependiendo sea el caso. ¿Ya? Entonces, el objetivo final es poder acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue? Alternativa A: mejorar el acceso a la justicia para todas las personas. Podría ser, porque nos permite acercar la resolución de conflictos, dice. O sea que hacer más viable el que las personas puedan tener acceso a la justicia, más cercano, a nivel más local. No necesariamente tener que acceder a un tribunal de justicia de alta competencia. Podría ser, lo vamos a dejar ahí pendiente. Resolver los conflictos penales en los tribunales vecinales. ¿Ya? Dentro de la fuente no se habla de la existencia de tribunales propiamente tal, ¿ya? Y se habla acerca de problemáticas de índole vecinal, pero en ningún caso se menciona conflictos penales que pudieran tener a lo mejor una sanción mucho mayor, ¿ya? Y que necesitan de un juez propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, la vamos a desechar por mientras, ¿ya? Favorecer la creación de tribunales compuestos por vecinos. La alternativa igual podría ser, ¿ya? Pero dice tribunales compuestos por vecinos, ¿ya? Y ese es ahí un distractor súper potente, porque dentro de la fuente dice que el Estado, si bien está instaurando este programa, lo está haciendo bajo la ayuda de profesionales altamente calificados. Por lo tanto, los vecinos pueden ser los actores sujetos involucrados dentro de los conflictos, pero en ningún caso son el ente resolutivo, ¿ya? Sino que significa que el Estado está llevando profesionales relacionados a esta área para poder mediar, para poder arbitrar dentro de los conflictos, y no son los vecinos los que tienen las armas ahí. Entonces, alternativa desechada. La alternativa D dice traspasar las causas civiles archivadas a este tipo de instancias. En ningún caso habla de causas
civiles archivadas, por lo tanto, yo desecharía de inmediato esa alternativa. Generar un vínculo entre los jueces y los distintos actores sociales. No habla de jueces propiamente tal, ni que haya alguna relación entre los vecinos y los jueces, ¿ya? Por lo tanto, la desechamos, ¿ya? Debemos sacar, obviamente, la información de acuerdo a la fuente que tenemos acá arriba y no correspondería. Entonces, la finalidad última, ¿cuál es el objetivo que podría tener este programa? Sería justamente la alternativa A, mejorar el acceso a la justicia para todas las personas, ¿ya? Pregunta número 15. El conflicto entre algunos pueblos originarios y el Estado de Chile ha estado presente a lo largo de la historia nacional. ¿Ya? Podríamos pensar pueblos originarios, pueblo mapuche, pueblo Rapa Nui, ¿cierto? Aymara quizás, los Selknam, o una Selknam, para que no nos quedemos ahí solamente en el conflicto mapuche, ¿ya? Entonces volvemos a leer. El conflicto entre algunos pueblos originarios del Estado de Chile ha estado presente a lo largo de la historia nacional. Los gobiernos del siglo XX, ya sabemos, 1900, ¿cierto? Abordaron de diferentes maneras este problema, asumiendo una serie de desafíos frente a las demandas de estas comunidades. Considerando el conjunto de los pueblos originarios, ¿cuál es una de las principales demandas que sostienen actualmente? ¿Ya? O sea, hace acá una visión panorámica que nosotros tenemos que hacer en el análisis siglo XX hacia el siglo XXI, ¿cierto? ¿Cuál es la principal demanda entonces? Alternativa A, la creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena. Alternativa B, la generación de oportunidades educacionales a nivel universitario. Alternativa C, la consideración de su presencia en la historia nacional. Alternativa D, el reconocimiento legal de su autonomía territorial. Y alternativa E, el desarrollo a formar parte de partidos políticos tradicionales. ¿Ya? La A, que dice la creación de una institución pública que fomente el desarrollo indígena. ¿Ya? Esa institución o este tipo de instituciones, ya sea a nivel provincial o regional o a nivel nacional, podríamos decir que existen. Así que eliminamos. La generación de oportunidades educacionales a nivel universitario. Sí, puede ser una demanda, pero ¿es la principal demanda de todos los pueblos indígenas en la actualidad? No necesariamente, ¿ya? La consideración de su presencia en la historia nacional, pero podríamos decir que están presentes, forma parte de un contenido a lo mejor que vemos en el colegio, existen editoriales que se dedican al rescate de la historia de distintos pueblos originarios, o sea, están presentes, a lo mejor no en la historia oficial, pero la alternativa no habla de historia oficial, solamente dice historia nacional, por lo tanto. El reconocimiento legal de su autonomía territorial, podría ser la causa mapuche, el pueblo Rapa Nui, que son como los principales ejes de lucha en la actualidad, sí, podría ser. Además que hay una relación especial entre los pueblos indígenas con el territorio que es distinta como se entiende dentro del mundo occidental a lo mejor y dentro de nuestro estado. Y la alternativa E dice el derecho a formar parte de los partidos políticos tradicionales. ¿Ya? Cualquier ciudadano que tenga los requisitos mínimos a lo mejor podría ser incluso candidato a algún cargo público y puede pertenecer a un partido político, ¿ya? No es que sean limitados necesariamente por ser parte de algún pueblo indígena. Por lo tanto, la alternativa correcta entonces de la pregunta número 15 es la D. El reconocimiento legal de su autonomía territorial. Pregunta número 16. En los inicios del siglo XXI,
En Chile, diversos actores políticos y sociales han estado envueltos en una intensa disputa con diversos grupos que buscan un mejor reconocimiento de sus derechos. ¿Qué acción concreta, convertida en ley, ha resuelto en alguna medida parte de estas demandas? Siglo XXI, entonces, demandas sociales, movimientos sociales, contenido que vimos hace poquito en cuarto medio. ¿Ya? Entonces, siglo XXI, entonces principios de los años 2000. Diversos actores políticos y sociales han estado envueltos en una intensa disputa. Ya. ¿Qué acción concreta convertida en ley? ¿Ya? Alguna ley que exista ha permitido resolver en alguna medida esas demandas. O sea, a principios del siglo XXI han surgido algunas demandas sociales y una de todas estas alternativas ha logrado convertirse en una ley. ¿Ya? Alternativa A, la aprobación de un acuerdo que permite la unión legal entre personas del mismo sexo. Alternativa B, el reconocimiento legal del libre consumo y comercio de la marihuana y otras drogas. Alternativa C, la legalización de la adopción de hijos por parte de parejas de un mismo sexo. Alternativa D, la promulgación de una ley que permite el aborto sin una causa determinada. Alternativa E, la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a revisar una por una. Entonces, la alternativa A dice la aprobación de un acuerdo que permite la unión legal entre personas del mismo sexo. Ya vamos a partir al tiro por la alternativa, la vamos a marcar de inmediato como alternativa correcta y luego vamos a discriminar porque las otras no lo son. La aprobación de un acuerdo que permite la unión legal entre personas del mismo sexo, el llamado acuerdo de unión civil, ¿cierto? AUCO. Ahí está, ¿ya? Que es un contrato solemne celebrado entre dos personas que pueden ser de igual o de distinto sexo, ¿ya? Que conforman un vínculo afectivo, ¿ya? Comparten un mismo hogar y ha sido esto de manera permanente, ¿ya? Entonces, claro, a inicios de este nuevo milenio, podríamos decir, se logró aprobar esta ley, el llamado Acuerdo de Unión Civil, que ha sido bastante emblemático, ¿ya? El reconocimiento legal del libre consumo y comercio de la marihuana y de otras drogas estuvo en la discusión el uso de la marihuana con fines terapéuticos y con fines médicos, pero no es algo que haya escalado a tal punto de además establecerse una ley donde se permita libre consumo además de otras drogas. Por lo tanto, esa es una alternativa incorrecta. La alternativa C dice la legalización de la adopción por parte de parejas de un mismo sexo. Tampoco se ha logrado, aunque ha sido una demanda recurrente en los últimos años. De hecho, ahora mismo dentro del periodo de cuarentena aparece en los ciertos noticieros, apareció hace un par de semanas en que se ha reconocido a algunos niños que tengan dos madres o dos padres. Ha habido dos casos emblemáticos, pero ha sido un juicio largo con respecto a eso y es nada más que el reconocimiento de dos casos en donde hay niños que tienen padre o madre del mismo sexo, pero no necesariamente está entendido estos como casos de adopción, ¿ya? Porque son padres o madres que son además progenitores biológicos, uno de ellos por lo menos. Entonces, no es algo que haya sido aprobado, ¿ya? Por otra parte, la promulgación de una ley que permite el aborto sin una causa determinada, la discusión que se ha dado en los últimos años respecto del aborto en tres causales, ¿ya? Por lo tanto, esta no es una alternativa correcta. Y la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, no se autoriza el matrimonio, sino que es el acuerdo de unión civil, que lleva otro nombre. Por lo tanto, la alternativa es la A. Vamos a la pregunta número 17. El Estado chileno está comprometido con el fortalecimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como con el desarrollo de una cultura de respeto y de no discriminación.
En este contexto, ¿cuál o cuáles de las siguientes situaciones ponen en evidencia la labor comprometida por el Estado chileno? Número 1, la aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de políticas públicas. Número 2, la implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes. Y número 3, la ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional. ¿Ya? Entonces, vamos a subrayar acá. Está hablando de ciertas funciones que tiene el Estado chileno en la protección, en la promoción y en el fortalecimiento de los derechos humanos. Entonces, para proteger, para promover, para fortalecer los derechos humanos, ¿qué acciones ha llevado a cabo el Estado? Eso es lo que nos está preguntando. ¿Ya? La 1 dice la aplicación de la perspectiva de equidad de género en el diseño de políticas públicas, o sea, de un trato igualitario entre hombres y mujeres, podríamos decir, o entre distintos géneros que pudieran surgir, está dentro de la iniciativa. Por lo tanto, podríamos decir que sí. Tanto, por ejemplo, en el sueldo a lo mejor que se pueda recibir, o en el acceso a ciertos tipos de trabajo, en distintos ámbitos de políticas públicas, ¿ya? La implementación de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad en empleos permanentes, sí, de hecho hay una cuota que dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga una empresa, se requiere y se incentiva a que puedan contratar personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y la ampliación de la cobertura del sistema de subsidio habitacional, podríamos decir que también cabe dentro de estas acciones para promover y para fortalecer los derechos humanos. ¿En qué medida? Es que este podría ser un distractor a lo mejor, en el sentido de que el acceso a la vivienda está establecido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, en el artículo número 25, que habla acerca de el acceso a un nivel de vida adecuado, a la salud, vestido, alimentación y vivienda. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que parecía ser un distractor, sí, también es una de las acciones levantadas por el Estado para poder fortalecer el respeto a los derechos humanos. ¿Ya? Ahora, el cuestionamiento que se puede hacer es en el grado, en el porcentaje o en el nivel de ampliación de esta cobertura, pero no compete a la pregunta, por lo tanto es un ítem es una alternativa que pudiera ser correcta. Entonces la alternativa de la pregunta número 17, la alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. La pregunta número 18 dice, el Estado chileno ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, Chile se compromete a respetar, promover el respeto de estos derechos. En el contexto de las relaciones internacionales, ¿con qué situación se asocia este accionar del Estado chileno? ¿Ya? Alternativa A, el aumento de las leyes que regulan las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Alternativa B, el sometimiento de la soberanía nacional a los intereses de organismos supranacionales. Alternativa C, el debilitamiento de las instituciones del Estado en materia de derechos humanos. Alternativa D, la progresiva consolidación de un orden jurídico del cual participa con varias naciones. Y alternativa E, la consolidación de mejores condiciones para negociar acuerdos comerciales. ¿Ya? Entonces, el Estado chileno ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Y acá, vamos. ¿Con qué situación se asocia este accionar del Estado chileno? ¿Con el aumento de las leyes que regulan las relaciones entre el Estado y la ciudadanía? No, porque estamos hablando de cuestiones a nivel internacional. ¿Ya? Y esto podríamos decir que es a nivel nacional, a nivel local. Claro, pueden haber algún tipo de ley que permita esta regulación entre Estado y ciudadanía, pero no corresponde a lo que en el enunciado nos están preguntando.
La alternativa B dice el sometimiento de la soberanía nacional a los intereses de organismos supranacionales. Eso significaría perder en cierto grado la soberanía, ¿ya? Perder en cierto grado nuestra autonomía, nuestra independencia como Estado, por lo tanto, no corresponde. Por ahí alguien podría decir, bueno, y el TPP-11, el Tratado Transpacífico 11, ¿qué pasa con eso? Ahí hay intereses económicos a nivel internacional que a lo mejor el Estado estaría entregándolos en pos del crecimiento económico, a lo mejor de grandes empresas, ¿ya? Pero es algo que no está en implementación, por lo tanto no correspondería. Además que habla de intereses a nivel general, no habla en específico en materia económica, y ya sabemos que el enunciado nos está hablando de derechos humanos, ¿sí? Aunque podría estar ahí como podríamos decir como un distractor, pero en la medida que no esté en implementación y que este Tratado Transpacífico 11 no esté regulando la economía a nivel mundial aún, podríamos decir que no, ¿ya? Entonces, el debilitamiento de las instituciones del Estado en materia de derechos humanos. No tiene relación esto con relaciones internacionales, ¿ya? La progresiva consolidación de un orden jurídico del cual participa con varias naciones, o sea, la firma de tratados a nivel internacional. El mismo enunciado nos lo está diciendo, dice, Chile ha suscrito diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces sí, podría ser esta la alternativa. Vamos a leer la última a ver si es que es. La consolidación de mejores condiciones para negociar acuerdos comerciales, ¿ya? En cierta medida, claro, pudiera haber ciertos tratados a nivel internacional que han facilitado estos acuerdos comerciales, pero eso apuntaría solo a un ámbito, pero no a la totalidad que tiene que ver con el tema de derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa más correcta en este sentido es la alternativa número D, la progresiva consolidación de un orden jurídico del cual participa con varias naciones, ¿ya? Por ejemplo, con la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la pertenencia a la ONU, con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que hay distintos pactos o tratados a nivel de bloque que apuntan en esa misma medida, no sé, por la participación con respecto a la protección de los derechos de la mujer, los derechos del niño, etcétera, ¿ya? Vamos a la pregunta número 19, que también tiene una fuente previa al enunciado de la pregunta. Dice así: el 24 de septiembre de 2014, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió ante la Asamblea de la ONU que nuestro país iba a contribuir a la cultura de la solidaridad, compromiso que se concreta con la llegada de este primer grupo de refugiados sirios que estará en Chile entre octubre y noviembre próximos, ¿ya? Esto fue publicado en la página web de la Radio Cooperativa y dice: la noticia muestra el compromiso del Estado chileno en el orden jurídico internacional, reflejado en la aceptación de refugiados. En este contexto, ¿qué rasgo de la democracia chilena se desprende de la noticia? ¿Ya? Hay que entender ahí un poco el contexto, 2011, 2014, está este conflicto a nivel internacional de la guerra civil siria, un montón de refugiados sirios tratando de ingresar al territorio europeo, y en ese sentido la ONU interviene, así como también intervienen distintos estados con el fin y en pos de apoyar a estos refugiados que vienen escapando de esta guerra civil, ¿ya? Entonces lo que hace el Estado chileno, según la noticia ahí, es comprometer una cultura de solidaridad con el fin de recibir una cierta cantidad de refugiados. Entonces, ¿cuál es el rasgo de la democracia chilena que se desprende de aquella? Alternativa A dice: la libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas. Alternativa B, la promoción de derechos esenciales de las personas. Alternativa C, la participación ciudadana en distintos espacios de expresión política. Alternativa D, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. Alternativa E, el acceso equitativo a servicios básicos para la población, ¿ya? O sea, en la medida que se reciben refugiados, que
qué rasgo o qué característica de la democracia se está activando ahí. La libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas podría ser, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí pensativo. Vamos después a dar características de aquello. La promoción de derechos esenciales de las personas. También podría ser, porque en la medida que está dentro de uno de los derechos vivir en un ambiente seguro, de vivir en un país en donde haya una calidad de vida adecuada, tener acceso a la vivienda, a la salud, lo que hablábamos de la Declaración Universal según el artículo 25, podría ser. Vamos a dejarlo ahí pendiente. La participación ciudadana en distintos espacios de expresión política. Eso implicaría a lo mejor que la ciudadanía se manifestara en pos o en contra del recibimiento de refugiados. No es algo que compete necesaria ni directamente de lo que se desprende de la noticia. Así que lo vamos a dejar ahí, porque es una decisión de Estado, ¿ya? No es una decisión que implique la participación ciudadana de manera directa. El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país. ¿Tiene que ver eso con la democracia de manera directa? Sí, los gobiernos democráticos buscan el mejoramiento a lo mejor de esta calidad de vida, pero el recibimiento de refugiados no apunta directamente a este ítem, ¿ya? Pudiera ser que aportaran a lo mejor a la calidad de vida, porque a lo mejor traen nuevas ideas, van a aportar al trabajo, etcétera, pero no es una causalidad directa, ¿ya? El acceso equitativo a servicios básicos para la población, ¿ya? Independiente del país en el que venga, podría ser, pero es una causalidad directa, ¿ya? El recibir refugiados va a permitir y va a activar este rasgo de la democracia, de servicios básicos. No necesariamente, podría ser que sí, pero podría ser que no también, ¿ya? Se puede tener acceso a estos servicios básicos sin necesariamente acudir a la traída de refugiados, por lo tanto no es una causalidad directa, igual que la alternativa anterior. Entonces nos quedan las dos primeras. La libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas, ¿ya? Pero dentro de la democracia se puede tener igualmente libertad para desarrollar distintas actividades diplomáticas sin necesariamente recurrir a el tema de los refugiados, por lo tanto la vamos a descartar. Y la promoción de derechos esenciales de las personas, o sea, que es lo que nos está hablando un Estado que actúe de manera solidaria, y aquí vamos a activar la palabra clave del texto, actuando a través de la solidaridad dentro de este Estado democrático. Lo que estamos haciendo es reconociendo como país, como Estado, como gobierno, que estamos promoviendo los derechos esenciales de las personas, que apuntan sobre todo a vivir en un ambiente de seguridad, ¿cierto? Y a tener una calidad de vida mínima, ¿cierto? Entonces la pregunta 19, la alternativa correcta es la B. Pregunta número 20. A partir de la década de 1990, Chile comenzó a experimentar un mayor crecimiento económico y una mayor estabilidad política, lo que atrajo población migrante proveniente de países latinoamericanos, que se ha incorporado mayoritariamente a trabajos precarios y a los sectores sociales más vulnerables. En relación directa a este fenómeno, ¿qué desafío ha surgido para el Estado de Chile? ¿Ya? Tenemos entonces un mayor crecimiento económico y tenemos además un aumento explosivo de la población migrante. Entonces, ¿qué desafíos surgen a partir de esto? Alternativa A, extender el sistema de subcontratación laboral a toda la población económicamente activa. Alternativa B, imponer la participación femenina en el mercado formal del trabajo. Alternativa C, limitar el envío de remesas de dinero desde y hacia el extranjero. Establecer cuotas de inmigración con el resto de los países o perfeccionar las normativas migratorias para garantizar el respeto de los derechos de las personas. Entonces vamos a ir revisando una por una.
extender el sistema de subcontratación laboral. O sea que el Estado chileno está viendo que hay una gran cantidad de migrantes, por lo tanto, lo que haría, según esta alternativa, es legalizar el tema de la subcontratación, ¿ya? Y ampliarlo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la subcontratación, más que una solución, más que un desafío, se transforma en un problema, ¿ya? Y no necesariamente está relacionado solo y únicamente de manera directa con la migración, ¿ya? La subcontratación habla de un problema de precarización laboral, por lo tanto, no es una alternativa correcta. En cierta medida podríamos decir que los migrantes en su mayoría, a lo mejor, si se hiciera una estadística, estarían a lo mejor dentro de este campo de la subcontratación, pero no es un desafío directo, ¿ya? Porque puede ser que no haya migrantes y en el país igual se dé el tema y el problema de la subcontratación. Imponer la participación femenina en el mercado formal del trabajo. Ya ha sido una demanda de larga data que va mucho más allá de la ampliación de la población migrante. De hecho, podríamos decir que está dentro de las discusiones de mayor acceso de la mujer en distintos ámbitos, no solo en el mercado formal del trabajo, sino que también en el tema de la participación ciudadana, en el tema de las elecciones. Por lo tanto, no es algo que esté relacionado de manera directa con los migrantes. Sí podríamos decir, a lo mejor hay muchas migrantes mujeres que necesitan ser incorporadas a este mercado formal del trabajo, pero así como también hay chilenas. Entonces, no es una causalidad directa. Alternativa C dice limitar el envío de remesas de dinero desde y hacia el extranjero. No es un desafío y no es algo que se haya pensado porque puede ser que uno haga a lo mejor el análisis a simple vista de decir, bueno, en este mundo laboral, en donde hay una gran cantidad de migrantes, todo ese dinero que se gana a lo mejor se va al extranjero. Pero, asimismo, también la llegada de población migrante puede aportar de dinero, ¿ya? No solamente significa que va a salir dinero hacia el extranjero, sino que en la medida también que llegan a lo mejor algún tipo de migrantes a establecer alguna industria, algún tipo de comercio, también pueden atraer cierto tipo de importaciones y atraer ganancias a nuestro país. Por lo tanto, es un proceso que se puede dar hacia ambos lados y no necesariamente es un desafío fundamental, ¿ya? Establecer cuotas de inmigración con el resto de los países no es algo que se haya conversado, ¿ya? Porque implicaría limitar mucho más la cantidad a lo mejor de migrantes, ¿ya? Y no es, si bien ha sido a lo mejor un tema, no sé si de discusión, pero sí de reflexión sobre la calidad a lo mejor de vida que tienen los migrantes, sobre todo en los últimos 5 años en que han llegado de manera más masiva. No se ha llegado al punto de legislar ni de pensar en ese sentido de limitar estas cuotas de inmigración, ¿ya? Y la alternativa es perfeccionar las normativas migratorias para garantizar el respeto de los derechos de las personas, ¿ya? ¿Es un desafío? Claro que sí. Y es un desafío directo que se da a través de este mayor crecimiento económico y una mayor cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país. Sí, yo diría que es uno de los desafíos fundamentales, ¿ya? Entonces la alternativa correcta de la pregunta número 20 es la E. Perfeccionar las normativas migratorias para garantizar el respeto de los derechos de las personas. Quedamos hasta acá, entonces en esta cápsula revisamos desde la pregunta número 11 hasta la pregunta número 20 que tenían que ver con el eje de preguntas relacionadas a la formación ciudadana. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima cápsula y que se encuentren muy bien.